Muy buenas noches, mis queridos amigos, seguidores todos aquí en Bueno 100%, a través de buenotv.net, buenoradio.com, nuestro canal hermano Boreal y este canal nuestro buenotv.net, que a nivel mundial, por todas partes, usted lo puede chequear, por YouTube, por Google, por todas partes, y corra la voz, porque este es un programa de orientación, un programa donde usted disfruta cosas que usted no ve a diario ni escucha a diario. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de algo que ustedes se van a sorprender, algunos y otros se van a edificar y van a ser como yo, van a aprender un poquito sobre lo que es la política, porque hoy tenemos una persona excelente en lo que tiene que ver con lo que es determinar el fenómeno político y los procesos electorales en República Dominicana. Bienvenido mi hermano y amigo, el doctor Avelino Guzmán. Qué placer verte, te ve ahora muy bien, ahora con barba y esa cosa. Sí, porque hay que cambiar de rostro para después dar el otro rostro. Ya. Entonces tú para mí sigues siendo Rafaelito. Exacto. Que no es otra forma, porque yo te conocí a ti a través de Maribel. Maribel, Rafaelito bueno. Como una hermana nuestra. Entonces es su hermana nuestra. Sí. Entonces como Rafaelito, yo sigo siendo Rafaelito para toda la vida. Y fui alumno tuyo en la universidad. De los alumnos aventajados. Alumno aventajado. Claro. ¿Y qué es eso, alumno aventajado? Los que aprenden mucho de lo que uno enseña. Avelino, esta noche y este programa va a crear tanto impacto que vamos a tener que repetirlo. Pero vamos a empezar suave. El miércoles 27 o sea, mañana. De este mes, mañana, se va a poner en circulación este libro, Fenómenos Políticos y Procesos Electorales en República Dominicana, escrito por este gran servidor Avelino Guzmán. Aquí en la Alianza Cibaeña, y ya tenemos muchas personas que van a estar ahí para nosotros en esta conferencia y esta amplitud de esta sociología y psicología, porque tú cuando escribes, yo voy a hablar ahorita de muchos libros que yo tengo de él que lo he escrito, que él ha escrito y yo lo he, inclusive él escribió un libro famoso que se llama A Judas, un juicio a Judas, que a Jesucristo lo condenaban sin tener un abogado, pero eso vamos a hablar más adelante porque él ha escrito muchísimos libros. Bienvenido mi estimado, esas cámaras son suyas para usted decirle al público, porque yo no estoy al tanto de tantas cosas, ¿cómo usted se manifiesta para usted escribir tan buenos libros y tan amplia literatura como enseñanza para jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy y muchos que están en universidades y escuelas y los que nos gusta la lectura? ¿Cómo usted se inspira para usted hacer escrito de todos estos libros? Mira, Rafaelito, cuando yo fui el primer día a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al colegio universitario, tuvimos una profesora, de apellido Ubiere, muy exigente. Y el primer día ella hizo una especie de un test, de un examen previo antes de comenzar a darnos las clases, para determinar cuáles veníamos preparados para entender lo que ella nos iba a enseñar. Los resultados dieron que el 95% de los que estábamos ahí no sabíamos ni leer ni escribir. Oye eso. ¿En una universidad? O sea, estamos comenzando, salimos del bachillerato sí, y vamos a comenzar la universidad y ella determinó un estudio que nos hizo que el 95% no sabíamos ni leer ni escribir. Porque nos puso a analizar un texto para que diéramos una opinión sobre el texto y de acuerdo cuando ella corrigió el texto determinó que ni supimos interpretar el texto, ni supimos escribir las ideas como debíamos hacerlas para que se entendiera lo que nosotros entendimos. Ella determinó que el 95% no sabíamos ni escribir ni leer. Entonces eso me trajo a mí como consecuencia de que me puse a pensar en eso y yo tengo que aprender a leer y a escribir. Y me volví un loco escribiendo, leyendo primero. Y luego escribiendo porque la universidad te fuerza a escribir. Ya entrado en la facultad, me correspondió hacer un trabajo de historia sobre la ocupación militar norteamericana del año 1916 al 24. Y el profesor me dio una calificación muy buena y yo consulté con él, le pregunté que si yo podía publicar ese material, porque me interesaba que la generación que venía detrás de uno
aprendieran sobre ese tema, porque ese es un tema medio tabú. O sea, que la historia aquí a los muchachos le dan la historia de atrás, no le dan nada de lo de adelante. Y publiqué ese libro, Ocupación Militar Norteamericana, y le agregué el aspecto jurídico de la Convención Dominico-Americana de 1907, que fue la que provocó la ocupación del 16. Entonces, ahí me inicié escribiendo. De ahí en adelante me gustó escribir y ya voy aproximadamente por 10 títulos publicados. La mayoría de los títulos, unos se han agotado, hay otros que están a nivel internacional en Amazon, se venden a través de internet, pero tengo para decirte que tengo libros que si tú lo buscas en Google, lo vas a encontrar en universidades como Universidad de Alemania, de Miami, de Boston, que han llegado a través de esas vías. Entonces, soy de lo que creo que tú debes entregar parte de ti a la sociedad, lo que tú sabes, lo que tú aprendes, tú debes también devolverlo y no llevártelo cuando te toque irte de esta tierra, dejarlo plasmado en algo. Entonces, eso me ha inspirado tanto que la esposa mía me dice, yo no sé cómo que tú sacas tiempo para escribir, porque, bueno, yo le digo, metodología. Pero hay que sacar tiempo y hay que ser metodólogo también. ¿Y cómo tú te inspiras? Mira, los libros son como los poemas. Los poemas, tú ves algo que te gusta, tú ves la naturaleza, tú ves un río, tú ves una dama, y a ti te inspira, y te salen las ideas de cómo tú expresarle esa inspiración que tú tienes hacia eso que tú estás viendo. Y los libros más o menos son eso. Por ejemplo, este libro, del cual vamos a hablar más profundo más adelante, ¿cómo yo me inspiro en ese libro? Yo no soy político activo. Sin embargo, he estado siempre involucrado en la política, de una forma o de otra, porque tú sabes que a la corta o a la larga somos políticos natural. ¿Cómo me nace la idea de escribir ese libro? Las elecciones de 2016. Mira cómo. Viendo los fenómenos que se estaban produciendo. Porque hay una palabra en el argot dominicano que yo solamente la había oído en los sectores militares, que es la logística, por ejemplo. Me llamó mucho la atención esas elecciones que todo el mundo, el día antes de las elecciones y el mismo día de las elecciones hablaban. Y la logística llegó. Entonces yo preguntaba, ¿pero qué es la logística? Tú sabes que militarmente hablando la logística es los mecanismos que se usan para tú movilizar las tropas y que se mantengan activas y con todas las facilidades de sus cosas, su agua, su alimento, su transporte, todas esas cosas. Pero en política, la logística son los recursos. Los cuartos. Sí. Entonces eso me llamó tanto la atención que digo, caramba, pero aquí se dan unos fenómenos políticos que hay que escribir algo sobre esto. Y me inspiré sobre eso. Y a los 2 días de concluir las elecciones, arranqué, me senté, busqué mis libros que tengo guardados, todas las fuentes las ubiqué, hice un esquema, pensé que debía primero comenzar por una parte sociológica para que la gente entienda el por qué se dan los fenómenos políticos en la República Dominicana. O sea, hacer una base sociológica y luego entonces adentrarnos a lo que son los elementos per se de lo que son los fenómenos políticos, los que estamos viviendo hoy en día. Este libro, que ya yo he leído parte de él, sobre los fenómenos políticos y procesos electorales en República Dominicana, ¿qué son entonces los procesos políticos electorales en República Dominicana? ¿Tú entiendes que son como si fuera un juguete o son una canasta familiar o son un bla 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 o son una alcancía? ¿Qué tú entiendes que son los procesos electorales? Porque aquí tú es con cuarto. Mira, esa pregunta que tú haces es muy interesante, porque precisamente ahí es que viene la idea del libro. Por eso lo dividen en 3 partes. La parte sociológica, la parte histórica, donde se vienen dando todos los fenómenos desde el año 1844 hasta el 2016, y luego divido la parte final en los procesos electorales, comenzando desde el año 1924 hasta el 2016.
narrando todo lo que ha ocurrido en cada uno de esos procesos. Ahora bien, vamos a dividir la respuesta. Los fenómenos se vienen dando por la misma formación social, económica y política de la sociedad dominicana. Desde que se crea la República Dominicana a través de la independencia nacional, se dieron los primeros fenómenos políticos. Tú te preguntarás, ¿cuáles fueron? ¿Quién es el ideólogo de la independencia nacional? Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Que pertenece al sector liberal. ¿Quiénes se quedan en el poder originalmente? El sector conservador. Con Bobadilla, en principio, y luego Pedro Santana. Entonces, ahí comenzamos con los primeros fenómenos políticos en la República Dominicana. Porque se suponía que el ideólogo, que es el pensador del momento, debió haber sido quien manejara el poder. ¿Y cómo llega Lili a la presidencia? No, ya lo de Lili, hay que pasar por varios procesos para llegar a Lili. Porque Lili llega con una coyuntura especial por una recomendación de Gregorio Luperón. Pero ya a Lili hay que sacarle un espacio para analizarlo. Cómo llega y cómo se comporta y las consecuencias políticas que hemos tenido a raíz de los gobiernos de Lili. Porque yo quiero que tú sepas que entre Báez y Lili fueron los primeros que comenzaron a endeudar este país. Con la Westendorf, con la Harmon, que eran compañías europeas. Y entonces cuando ya los americanos ven, a principios de siglo, que las deudas de nosotros podrían amenazar la soberanía del país, porque ellos podían venir a cobrarnos de diferentes formas. Entonces, los americanos comienzan a aplicar lo que se llama la doctrina de Monroe, América para los americanos. Lo que hacen es que crean a la San Domingo Improvement Company, y esa compañía, a su vez, compra la deuda a los europeos y se queda con la deuda. Por eso es que después, en el año 1907, se hace lo que se llama la Convención Dominico-Americana, para ellos asegurar la creencia que tenían. Pero por un asunto circunstancial en ese momento no se pudo aplicar, y por eso es que después, que tenemos 5 años aproximadamente de Ramón Cáceres en el poder, que tuvo una estabilidad aparente, forzosa, pero hubo estabilidad política y económica. Entonces, cuando matan a Ramón Cáceres el 19 de noviembre de 1911, se desestabilizó el país de nuevo. Entonces, los americanos, ante esa situación, es que deciden ya en el 16 venir a ocupar. Pero de ahí es que nace todo ese inglaje. Y la consecuencia que tenemos, al final de cuentas, es que tuvimos un Trujillo por casi 30 años, que podemos acumular los votos con la historia de Lili. Porque la historia es una concatenación de hechos. Esos son los fenómenos, parte de los fenómenos. Parte de los fenómenos, porque hay otros fenómenos que se dieron, por ejemplo, cuando por ejemplo... Horacio Vázquez. No, pero vamos un chisme para atrás. La anexión a España. Yo analizaba ayer con unos amigos que si tú te pones a ver, Pedro Santana, que se le coloca en la historia como un traidor, vendedor de patria, tú puedes decir que hasta cierto punto fue un traidor, pero si tú lo analizas desde el punto de vista estratégico, militar, tú tienes que sacarle su comida aparte, porque quien mantuvo la independencia a partir de 1844 fue Pedro Santana, con su sapiencia militar y su energía militar. Ahora bien, enterró su gloria con la anexión y con los hechos que ocurrieron, como la muerte de la tía de Sánchez. Eso le trajo como consecuencia que lo apartaran, pero realmente, en principio, él fue uno de los que participó activamente para que se mantuviera. Porque hoy te voy a decir algo, después de 22 años de ocupación de los haitianos aquí, no era tan fácil. Y aquí no había ejército, no había nada. Aquí eran generales de nombre.
y se fajó todo el mundo ahí, pero con la gallardía militar de Pedro Santana es que se mantiene la independencia. Eso me lo reforzó el general Soto Jiménez. Soto Jiménez. Sí, él es muy conocedor de esos temas. Ya. Y me dijo, si Pedro Santana no hubiera, incluyendo los homicidios y la cosa, hasta incluyendo eso, dice, si no hubiera cometido los hechos de la anexión a España, teníamos que tenerlo dentro de los héroes de la independencia, o dentro de los padres de la patria. Ya. Esos son los fenómenos. ¿Y los procesos electorales entonces actualizados? Mira, los procesos electorales yo comienzo a analizarlo en este libro a partir del año 1924, porque antes del 24 no teníamos realmente procesos electorales. La ocupación norteamericana. Yo te quito, yo me pongo, yo te quito. Entonces, no había Junta Central Electoral, no había una institución que organizara las elecciones ni nada de eso. Había una Junta Central Gubernativa que se manejaba antojadizamente y se hacía lo que se podía hacer. Pero ya en el año 1923 es que se crea la Junta Central Electoral como institución rectora para organizar las elecciones. Yeah. Eso viene como consecuencia de que ya los norteamericanos se están preparando para retirarse y quieren dejar instalado en el país un gobierno ya establecido con organismos institucionales y crean la Junta Central Electoral. Y la primera función de la Junta Central Electoral fue en el año 1924, cuando fue precisamente electo Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. Y entonces se da un fenómeno político con Horacio Vázquez. Horacio Vázquez había sido presidente anterior, había demostrado que era hasta cierto punto un demócrata. Sin embargo, en el periodo de 1924 al 28, que era que le correspondía, cuando llega al 28, ¿tú sabes lo que plantea Horacio Vázquez? Que él no había sido electo en virtud de la Constitución de 1916 y hasta cierto punto, si tú lo ves, jurídicamente hablando, tenía sus razones, porque la Constitución de 1916 nunca entró en vigencia, fruto de la ocupación militar norteamericana. Yeah. Entonces, ellos, el grupo de él, alegaban que él había sido electo en virtud de la Constitución del año 1907, que establecía un periodo de 6 años. Okay. Y ahí es que viene que ellos se prolongan de 4 años a 6 años, y por eso es que dura hasta 1930. Ya. Yeah. Apoyándose de ahí. Entonces, eso yo lo veo también como un fenómeno político. Ah, caramba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre en el 30? La Constitución también prohibía la reelección. Y ellos hicieron modificar la Constitución para permitirle a Horacio Vázquez que fuera reelecto. Bueno, vamos a continuar, pero antes de irnos a una breve pausa, quiero dejarle plasmado esto de este gran escritor, profesor, excelente, dominicano 100% como este programa. Él ha publicado varias producciones literarias en diferentes géneros. Por ejemplo, la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924. También las conferencias sobre las vías de ejecución. Presidentes dominicanos, eso yo lo tengo los dos, tomo 1 y tomo 2. El recurso de inconstitucionalidad de la República Dominicana. El Enriquillo de las 100 Mencías, una gran novela. La Odisea de Arcadio, otra gran novela. Un juicio a Judas, ahí yo también lo tengo y participé y me encanta, eso es excelente, después voy a hablar de eso. Jesús, Vida, Pasión y Muerte y Pasión de Judas, otro gran libro que escribió. Y ahora, que se va a presentar ahora recientemente en la Alianza Cibaeña, posiblemente mañana, aquí en Santiago, se va a presentar este libro, Fenómenos Políticos y Procesos Electorales en República Dominicana. Véanlo ahí. Ya esto va a ser ya una circulación oficial a partir de este momento aquí en Bueno 100%. Regresamos en breve. Y concomitantemente con ese también escribimos pero este lo escribimos exclusivamente para la universidad. Manual de Derecho Procesal Civil. Es que este señor, yo no sé cómo él atiende a sus hijos y su esposa y cómo disfruta la guitarra, porque nada más iba escribiendo, y ha escrito de todo. También este tomo, excelente, Manual de Derecho Procesal Civil. Yo aprendí mucho con él porque él escribió un libro, Procesal Civil, entre él y Artañán Pérez Méndez. Y Mariano Germán Mejía. Y el doctor Vázquez. Y doctor Vázquez, mi tío, gran hermano mío.
que yo me lo fumé y me lo aprendí de cabo a rabo en la década de los 90. Sí. Por eso te decía ahorita que tú eres uno de los alumnos aventajados. No, y que tú me dedicaste un libro diciendo que ahorita le voy a comentar lo que él dice de mí. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos, vamos entonces a ampliar sobre la sociología, el concepto y clasificación, proceso de socialización, psicología política, nacimiento del Estado Dominicano, evolución en sí, tantas cosas que vamos a ver si el programa de hoy una hora no alcanza para tú evaluar y dar esas opiniones y esas orientaciones. Adelante, mi querido Cristian, con este breve cambio.